Hola, muy buenas tardes, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Bienvenidos a este curso bíblico. El principio iban a ser solo los jueves después de la oración vespertina, pero me di cuenta que como van a ser estudios muy cortos, de 25 minutos, puede ayudar que sean 2 veces a la semana y así no ir atrasando tanto los temas, porque son temas obviamente bastante extensos. Y bueno, por la duración del curso también, pues de cada curso, de cada sesión, pues es muy corto. Entonces creo que lo conveniente en este caso es poder tener 2 sesiones y así irlo haciendo más flexible, más accesible y no abrir o no extender mucho el tiempo de estos cursos. Ya no lo dije la semana pasada, pero la realidad, la pandemia hizo algo que también tengo que aceptar. Era una propuesta de una feligresa mía que en algunos momentos me decía: lo que nos está enseñando en miércoles de café o lo que nos está diciendo en miércoles de café y en los estudios del jueves, sería muy bueno poderlo compartir con toda la feligresía, con toda la iglesia, es decir, que todos tuvieran acceso a la misma información. La realidad es que fue muy buena idea, es una gran idea, y me parece que este momento de crisis de pandemia ha logrado que, bueno, pueda dar este curso de manera online, de manera en vivo, en Facebook, y así poder transmitir esta parte no solo a aquellos que van presencialmente a los miércoles de café o a los estudios del jueves, sino que se abre a toda la comunidad, que se abre a todas las personas y se abre a todo feligrés de la iglesia, y que, bueno, si a alguien le interesa puede compartirlo a cualquier otra persona. Es decir, el hecho de que ciertas personas no tengan Facebook no es limitante. Creo yo que, bueno, a partir de aquí uno puede desde su propio Facebook compartirlo a aquellas personas que crea le pueda interesar y demás. Entonces, bueno, con esta otra introducción vamos dando inicio a esta clase, a este curso de las Sagradas Escrituras. Entonces, esto sigue siendo una parte muy introductoria a las Sagradas Escrituras. Esto sigue siendo todavía una introducción. Ya hasta la siguiente clase seguramente vamos a entrar ya al texto, obviamente con la primera parte de los libros sagrados, que es el Pentateuco. Nos entraremos seguramente la siguiente semana. Pues bueno, queridos hermanos y hermanas, en esta parte introductoria voy a reafirmar algunas cosas que dije la semana pasada. Los anglicanos creemos, en efecto, que la Biblia, las Sagradas Escrituras, curiosamente aquí un paréntesis, los anglicanos o la iglesia anglicana a la Biblia le da ciertos nombres: Sagradas Escrituras, las Escrituras, Sagrada Biblia, Biblia, pero curiosamente nunca la iglesia anglicana le dice Santa Biblia a la Biblia. Es Sagrada Biblia, Sagradas Escrituras, Escrituras. De hecho, Escrituras es, o Sagradas Escrituras es la forma más, no decirlo correcta, pero sí más popular. Ya que nuestra forma de hacer teología, o el tripié de las, o el banco de las tres patas que nos dejó Richard o anglicano, fue Sagrada Escritura o Escritura, de hecho así, Escritura, Tradición y Razón. Entonces es algo curioso la forma en que nosotros le decimos a la Biblia. Eso es como un detalle nada más curioso. La forma más popular dentro del anglicanismo es Escrituras, Sagradas Escrituras, Biblia, Sagrada Biblia, pero curiosamente nunca Santa Biblia. Investigaré por qué razón, pero bueno, eso nada más como un detalle meramente histórico. Bueno, nos encontramos de nuevo en esta parte introductoria. Vemos que para la iglesia anglicana las Sagradas Escrituras, la Biblia, es palabra de Dios, es palabra inspirada. Ya dijimos que esta palabra inspirada no se refiere a que Dios nos habló en el oídito y que le dijo al autor: escribe esto tal como te lo dije. No, sino que es inspirada en el sentido de que Dios ha sido un actor pasivo en ese sentido, y que su mensaje central dentro de las Sagradas Escrituras, es decir, el mensaje de salvación, ha quedado intacto, por decirlo de algún modo, y es el que se manifiesta. También es Sagrada Escritura o es palabra de Dios, porque el personaje principal de la Biblia es Dios precisamente.
Entonces vemos esta realidad, pero también sabemos como anglicanos que la Biblia es un producto de su tiempo y de su historia. Generalmente cuando pensamos en la Biblia ya pensamos nosotros en esta Biblia que tenemos en las casas, ya sea Dios habla hoy, ya sea de Jerusalén, sea la versión que sea, Reina Valera, etcétera, ya la imaginamos empastada en un libro con capítulos, con versículos de Génesis a Apocalipsis. La realidad es que la Biblia fue todo un proceso histórico y de siglos, ¿no? De milenios literal. Entonces es algo muy importante de entender. La Biblia no baja del cielo, la Biblia no aparece de la nada, la Biblia es un producto de tradiciones milenarias que se van condensando poco a poco en un libro. Pero también son tradiciones de diferentes pueblos. ¿En qué sentido? Algunas tradiciones nos vendrán del norte de Israel y otras tradiciones nos vendrán del sur de Israel, es decir, de Judá. Entonces son una unión de tradiciones, de pensamientos, de culturas, que poco a poco se van a ir condensando en el libro. Recordemos, primero es la tradición oral. Cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura, nos acercamos inclusive en los primeros, no tanto en los primeros 11 capítulos de la Biblia, sino en los del Génesis, sino a partir del capítulo 12 a historias que van alrededor del 1800 a.C., 1700 a.C., etcétera. Y nos vamos a ir percatando de que obviamente en ese momento no se pusieron en escrito, fueron tradiciones orales que se van narrando de generación a generación a generación. Para poderlo entender, simplemente veamos nuestra propia iglesia, la iglesia anglicana, ya sea por ejemplo iglesias antiguas, iglesias ya con una historia, una gran historia recorrida como lo sería en San Pedro Mártir, que porque las historias nos han llegado por tradición oral. Es decir, todos conocen aquí la historia de la iglesia, pero no hay ningún escrito. Todos sabemos lo que ha pasado en los 60, 70, 80, todos sabemos detalles como cuando en San Juan Evangelista, la antigua San Juan, ahora el Buen Pastor, esa capilla, era levantada en la mañana y en la noche la destruían, venían y la destruían y que tuvo que estar el ejército vigilando la construcción. Eso no lo encontramos en un libro de historia, eso no lo encontramos en un texto, es una tradición oral que ha ido pasando de generación en generación en generación. Eso no se encuentra en un libro, sino que es tradición oral que se va expresando y que se va transmitiendo de generación a generación. Entonces ahí podemos entender que en la Biblia sucede algo similar. Es tradición oral lo primero. Lo primero siempre va a ser una tradición oral y siglos después se condensará en tradición escrita. Esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque recordemos, antes no había forma de escribir. No es que el pueblo hebreo fuera a una papelería, comprara un cuaderno y pudiera escribirlo capítulo, versículo y como Dios me fuera dictando. Claro que no. Sino que la forma de escribir era más difícil. Hacer papel era todo un arte, desde el papiro, desde el pergamino, en piedras, en jarras, en vasijas, etcétera, etcétera. Es decir, había varias formas de escribir un mensaje, desde el papiro, que es el papel, desde el pergamino, que es cuero, que es piel, desde barro, jarras de barro, piedra. Los 10 mandamientos están escritos en piedra, literalmente. Entonces hay varias fuentes de escribir, hay varias formas de escritura, hay varias formas de mantener el mensaje escrito. Y ahí nos podemos ir percatando también de otra realidad humana. La Biblia que tenemos, aquí tengo una Biblia a la mano. La Biblia que tenemos, sea cual sea la versión, es una Biblia que, en primer lugar, no existe un texto original. Es decir, no podemos ir a lo que se podría llamar como el texto original de la Sagrada Escritura. No, así como por ejemplo, podemos encontrar el original de Shakespeare, podemos encontrar los originales de Gabriel García Márquez, digan el autor que digan, podemos encontrar sus originales. En la Biblia no vamos a encontrar textos originales, no existen textos originales. Esto, la Sagrada Escritura, es una copia de una copia de una copia de una copia de una copia.
Es decir, el texto que hemos recibido el día de hoy ha sido también producto de varias copias a lo largo de los siglos. No existen textos originales. Los textos más antiguos fueron descubiertos apenas el siglo pasado y fueron escritos que lo más antiguo que se datan estos textos, que son los textos de Qumran, los de Nag Hammadi en Egipto, son alrededor del siglo II antes de Cristo. Es decir, en la Biblia tenemos tradiciones que van al siglo XVII antes de Cristo, pero los textos escritos, los más antiguos, son del siglo II antes de Cristo. Esto nos llama la atención. ¿Por qué? Porque se ocupaban. Porque en primer lugar, o era tradición oral que se fue poniendo por escrito, o simplemente el mismo texto se iba desgastando y tenían que hacer nuevos, y por el uso se iban desgastando y hacían nuevos y así sucesivamente. Entonces por eso no vamos a encontrar textos originales, porque no existen. Lo que tenemos de la Biblia son copias. Las copias que han venido a lo largo del tiempo. Esto es importante saberlo, porque debemos reconocer y recordar en cada momento que la Biblia también es un producto histórico, un producto que se va formando a través de los siglos. La Biblia también, otra cosa importante es que los versículos y capítulos y versículos, es decir, los números grandes y chiquitos que encontramos en la Biblia, son añadidos posteriores. Ya en su momento les diré en qué momento se añadieron, pero son añadidos posteriores. Es decir, no el texto original, bueno, o las copias originales, por decirlo de algún modo, no tienen capítulos ni versículos. Eso fue una forma de manejar mejor el texto. Es decir, es más fácil buscar Juan 3:16 que decirle a una persona: búscate el cuarto párrafo de la quinta hoja de Juan, por ejemplo, ¿no? Entonces, los versículos, los capítulos y los versículos fue una forma más sencilla de manejar las sagradas escrituras. Entonces aquí vamos a ir notando algo. La Biblia es un producto que se va formando de tradiciones orales que se van a ir condensando poco a poco en el texto, se van a ir condensando en escritura, y que se irán modificando vaya pasando el tiempo. Es decir, mientras vayan pasando los años, los siglos, se va a modificar el texto, se va a revisar, se va a modificar, y uno pensará, ¿cómo es posible eso, no? A veces creemos que el texto apareció de la nada y que ya no se puede modificar. Eso no es verdad. El texto se modificó un sinnúmero de ocasiones. Esto lo podemos ver hasta en relatos repetidos, en contradicciones que se encuentran en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis tenemos 2 relatos de la creación. O sea, hubo un momento posterior donde se escribió otro relato. Mismo libro de los Reyes, de primera, segunda Samuel, primero, segundo libro de Reyes, y los libros de las Crónicas. Es decir, elementos que no tiene, o elementos que van mostrando más, que van dándole más colorido al texto, que no estaban en los primeros. Entonces, la misma escritura se modificará, se revisará, se acomodará, se interpretará, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no podemos pensar que el mensaje de la Biblia es un mensaje que bajó del cielo, que es inmutable y que así llegó y así se quedó. No, es un producto histórico totalmente, donde participó la humanidad. Bueno, en este caso el pueblo de Israel, en el sentido de la humanidad. Esto significa que en efecto, es un libro inspirado por Dios, pero donde los seres humanos, donde el humano tuvo su participación. Es decir, es un producto de la historia, es un producto del tiempo, es un producto también de la voluntad humana en ese sentido, de reconocer a Dios en la historia, en la vida diaria, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta concreta sería: ¿por qué deberíamos confiar en la Biblia, o por qué tendríamos que leerla? Si es un producto histórico, es un producto que se da a partir de tradiciones orales, es un producto que se ha modificado un sinnúmero de ocasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, confiamos en la Biblia, confiamos y creemos en la Biblia. ¿Por qué? Porque no importando
las situaciones históricas, creemos por fe que contienen en medio de todo eso la voluntad de Dios. La realidad por eso es que creemos que es inspirada. Y además, si realmente fuera un libro que hubiera bajado del cielo de manera mágica, sería irreal e ilógico, no ser un Dios certero. Si creemos en Jesucristo y creemos que este Dios el Hijo se encarnó en Jesucristo e irrumpió en la historia, confiamos y creemos también que entonces la palabra escrita será algo que irrumpa en la historia de la humanidad, que irrumpa en la cotidianidad de la humanidad. Si no creemos que la Biblia fue un producto histórico, ¿por qué deberíamos creer en la encarnación, por ejemplo? No ser un Dios que irrumpiera en la historia humana, en nuestra historia diaria. Entonces es algo curioso, esta misma cuestión de saber que la Biblia fue un producto de historia fortalece la fe en confiar y en creer en un Dios que es parte de la historia, que se manifiesta en la historia humana y que actúa en medio de la historia humana. Esa es la realidad de la Biblia. Por eso también no nos cerramos a la idea de que la Biblia ha sido un libro que ha sido escrito a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque en efecto es un Dios que se manifiesta en la historia y en cada momento de la historia. Entonces, con esta idea en la mente, podemos ya más o menos ir vislumbrando a dónde se dirigirá esta parte del estudio. Es decir, ya la siguiente semana veremos con detenimiento el Pentateuco, iniciaremos con una introducción al Pentateuco, cuáles son estos primeros 5 libros de la Biblia, y ya iremos entrando al texto poco a poco, pero ya con esta otra introducción ya sabemos que nos enfrentamos a un libro que creemos que está inspirado divinamente, creemos en efecto que es un libro inspirado, pero también creemos que es un libro que se compuso a lo largo de la historia, que se ha ido modificando, que fue cambiando, que fue revisándose a lo largo de la historia, y que es un libro que en medio de de los humanos, de los defectos, se manifiesta la voluntad divina. Y esto nos ayuda a alejarnos de otra obsesión que luego llegamos a tener, y es pensar que en la Biblia vamos a encontrar la respuesta de todo. No vamos a encontrar la respuesta de todo. Que en la Biblia vamos a encontrar la guía moral de todo. Tampoco. En la Biblia se encuentra todo lo necesario de la salvación. En la Biblia se encuentra todo lo necesario para la salvación. Encontrar una guía para todo aspecto de nuestra vida. No la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque es un producto de una historia también. Entonces nos va a alejar de la tentación de agarrar la Biblia no solo como un recetario de cocina, sino nos va a alejar de la tentación de ver la Biblia como una guía de moral o una guía de doctrinas meramente, que tampoco lo es. Es decir, es un libro aún más profundo que eso. Es un libro que en medio de sus relatos, en medio de su historia, va manifestando la actuación de Dios en medio de nosotros. Y nos va a alejar de la tentación de utilizar la Biblia de una manera fundamentalista, de una manera que denigre a sectores de la población. Si entendemos que es un libro que nace de una historia en particular, nos va a alejar de la tentación de discriminar a personas que, según nosotros, entre comillas, están discriminados o están alejados de la gracia de Dios y que se encuentran en la Biblia. O sea, nos va a alejar de esas tentaciones de tratar de ver la Biblia como un libro que puede justificar todo, o que en este caso puede justificar todo tipo de discriminación, de racismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos aleja de esta tentación. Podemos tomar la Biblia entonces con confianza de que fueron autores humanos quienes la escribieron, y que en ese leerla, desmenuzarla como un pollo, vamos a encontrar, y perdonen la metáfora muy chabacana, muy mundana, pero desmenuzarla como un pollo para encontrar la voluntad divina, para ir encontrando esta cuestión de voluntad de salvación. Ya para finalizar esta introducción, esa es precisamente la diferencia de exégesis e eisegesis. La exégesis lo que trata es conocer el texto desde su contexto, desde su historia, desde cómo nace, dónde crece, cómo llega a condensarse en ese texto, conocer
panorama cultural del texto, y por otro lado, y de ahí, perdón, interpretar el texto, o sea, qué es lo que quiere decir. Y hay otra cosa, la exégesis, que generalmente es lo que más hacemos, y me incluyo al texto bíblico. ¿Qué es la exégesis? Es yo teniendo ya una idea y metiéndole a la Biblia la idea que yo tengo. Es decir, quiero interpretar el texto, yo no quiero descubrir lo que el texto me dice, yo lo que quiero es que el texto diga lo que yo quiero que yo diga, ¿no? Es decir, la exégesis es meterle al texto, no sacar del texto. La exégesis es conocer la Biblia, conocer su contexto y de eso sacar el mensaje, sacar lo que dice el texto. La exégesis es, yo ya quiero que el texto diga lo que yo quiero que diga. Y es ir buscando dentro del texto lo que afirma o reafirma mi particular percepción. Entonces, generalmente la historia de la humanidad ha utilizado la Biblia más de manera como exégesis que como exégesis. Es decir, por lo general nosotros buscamos en la Biblia lo que nosotros queremos que diga, no lo que el texto diga. O sea, queremos que la Biblia diga esto como yo lo pienso y como yo lo creo. No con lo que dice el texto, no desde su contexto, no desde dónde fue escrito, sino lo que yo quiero que diga. Entonces, al saber que es un texto humano, en ese sentido, escrito por humanos, es decir, no que no sea inspirado, no que no tenga como autor principal o como actor principal en este texto a Dios, nos vamos a percatar de que nos alejamos de esas tentaciones de querer forzar que el texto diga lo que yo quiero que diga. Y entonces preocuparnos por, y ante todo, buscar lo que el texto dice, encontrar lo que el texto dice. Entonces, pues queridos hermanos y hermanas, esta clase llega a su fin en esta introducción. La siguiente clase ya nos veremos para Pentateuco, iniciaremos con el Pentateuco y de ahí ya nos un poco más específica, de un poco manera más concreta sobre los manuscritos, sobre los contextos, sobre toda esta parte, ya de manera más específica, ya saber en qué momento fueron puestos los capítulos, los versículos, cómo se fue condensando poco a poco en un solo tomo, en un solo libro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, queridos hermanos y hermanas, les deseo una excelente tarde, les deseo una feliz noche